La mayoría de la gente piensa que hacerse rico con inteligencia artificial es cuestión de suerte, de estar en el momento adecuado o de tener conocimientos técnicos avanzados. Pero la realidad es mucho más incómoda que eso. Porque mientras unos siguen consumiendo contenido sobre IA, otros la están usando para construir sistemas que generan dinero todos los días. Y ahí es donde entra la historia de Anas Andalousi. No empezó con dinero. No tenía una empresa. No tenía contactos. De hecho, durante mucho tiempo hizo lo mismo que hace la mayoría, probar cosas sin rumbo, ver vídeos, guardar ideas que nunca ejecutaba. Hasta que algo cambió. No fue una epifanía mágica. Fue algo mucho más simple. Se dio cuenta de que la inteligencia artificial ya no era una promesa futura. Era una herramienta disponible, inmediata, y sobre todo, infrautilizada por la mayoría. Mientras todo el mundo preguntaba, ¿la IA me quitará el trabajo?, él empezó a hacerse otra pregunta mucho más peligrosa. ¿Cómo puedo usar esto para hacer dinero ahora mismo? Y ahí empezó todo. Al principio, no construyó nada grande. Ni siquiera tenía claro qué estaba haciendo exactamente. Solo sabía una cosa, había empresas perdiendo tiempo y dinero en tareas repetitivas, y la IA podía hacerlas en segundos. Así que decidió probar. Su primer movimiento fue simple. Empezó a ofrecer servicios básicos, generación de textos, respuestas automáticas, pequeños sistemas de atención al cliente. Nada revolucionario. De hecho, bastante mediocre al principio. Pero cometió un acierto clave que casi nadie hace, no esperó a ser bueno. Empezó siendo malo, pero rápido. Contactaba con pequeños negocios. Tiendas online, coaches, agencias pequeñas. Les hacía una propuesta directa, déjame automatizarte esto gratis, y si te funciona, me pagas después. La mayoría ignoró el mensaje. Algunos dijeron que no. Pero unos pocos dijeron que sí. Y con eso fue suficiente. Porque lo que consiguió no fue dinero al principio, fue experiencia real. Aprendió que funcionaba y que no. ¿Qué tipo de automatizaciones realmente ahorraban tiempo? ¿Qué problemas estaban dispuestos a pagar los clientes por resolver? Y ahí empezó a ver patrones. Se dio cuenta de que no era cuestión de ofrecer servicios de IA en general. Eso era demasiado vago. Nadie compra eso. La gente compra resultados. Más clientes. Más ventas. Menos tiempo perdido. Así que cambió completamente su enfoque. En lugar de decir hago cosas con IA, empezó a decir cosas como, te consigo leads automáticamente mientras duermes o respondo a todos tus clientes sin que tengas que contratar a nadie. Ese cambio, aparentemente pequeño, multiplicó sus resultados. Porque ahora ya no estaba vendiendo tecnología. Estaba vendiendo dinero. Sus primeros ingresos reales llegaron así. 200 euros. Luego 500. Luego 1000. Nada espectacular. Pero lo importante es que ya no era teoría. Era un sistema que funcionaba. En ese punto, la mayoría se habría quedado ahí. Haciendo servicios uno a uno. Cambiando tiempo por dinero. Pero aquí es donde Anas hizo algo diferente. Se dio cuenta de que si seguía así, iba a estar atrapado. Porque aunque la IA le ayudaba a trabajar más rápido, seguía siendo trabajo. Y el trabajo tiene un límite. Así que empezó a hacerse otra pregunta. ¿Cómo convierto esto en algo que funcione sin mí? Y esa pregunta lo cambió todo. En lugar de crear soluciones desde cero para cada cliente, empezó a estandarizar. Tomó lo que ya le funcionaba, y lo convirtió en sistemas replicables. Plantillas. Flujos automatizados. Procesos cerrados. Lo que antes le llevaba días, ahora lo podía implementar en horas. Y lo más importante, empezó a delegar. Primero tareas pequeñas. Luego partes completas del proceso. Mientras otros freelancers seguían trabajando solos, él empezó a construir algo más parecido a una máquina. Pero aún no era suficiente. Porque seguía dependiendo de clientes, y los clientes son impredecibles. Así que dio el siguiente paso. En lugar de vender servicios, empezó a crear productos. Pequeñas herramientas basadas en IA que resolvían un problema muy concreto.
Nada complejo. Nada perfecto. Pero útiles. Una herramienta para generar contenido para redes. Otra para responder mensajes automáticamente. Otra para captar leads. No eran revolucionarias. Pero estaban bien enfocadas. Y sobre todo, eran escalables. Aquí fue donde los ingresos empezaron a cambiar de verdad. Porque ya no estaba cobrando una vez. Estaba cobrando cada mes. Y aunque al principio eran pocos usuarios, el crecimiento era constante. 10 clientes. Luego 50. Luego 200. Mientras dormía, seguía entrando dinero. Y por primera vez, dejó de depender directamente de su tiempo. Pero el camino no fue limpio. Hubo fallos. Herramientas que nadie usó. Ideas que parecían buenas, pero no lo eran. Clientes que se iban. Ingresos que bajaban. Y ahí es donde mucha gente abandona. Porque la narrativa de haz dinero con IA suena fácil, hasta que deja de serlo. Pero Anas no paró. Porque entendió algo que la mayoría no entiende. El juego no es ganar rápido. Es mantenerse el tiempo suficiente para encontrar lo que funciona. Así que siguió iterando. Probando. Ajustando. Eliminando lo que no servía. Hasta que encontró un modelo que explotó de verdad. Un sistema de generación de leads automatizado para negocios locales. Simple en concepto. Potente en ejecución. Usaba IA para encontrar clientes potenciales, contactar con ellos, filtrar respuestas y agendar citas. Todo automático. Y las empresas estaban dispuestas a pagar mucho por eso. Porque no era un gasto. Era una inversión. Si pagaban 500, pero ganaban 2.000, la decisión era obvia. Ahí fue donde todo se aceleró. Pasó de ingresos irregulares, a ingresos predecibles. De clientes sueltos, a contratos mensuales. De trabajar solo, a gestionar sistemas. Y lo más interesante es que, desde fuera, no parecía nada espectacular. No había oficinas gigantes. No había millones en redes sociales. No había ruido. Pero por dentro, todo estaba optimizado. Todo estaba automatizado. Todo estaba diseñado para escalar. Y ese es el punto que casi nadie ve. La riqueza en este tipo de modelos no viene de hacer algo increíblemente complejo. Viene de hacer algo simple, extremadamente bien, y repetirlo muchas veces. Con el tiempo, diversificó. Más herramientas. Más sistemas. Más automatización. Pero siempre con la misma lógica. Resolver problemas reales usando IA, de forma escalable. Y ahí es donde está la diferencia entre alguien que usa IA y alguien que se hace rico con ella. Uno consume. El otro construye. Uno prueba herramientas. El otro crea sistemas. Uno espera resultados. El otro los diseña. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Porque la inteligencia artificial no es el negocio. Es la ventaja. Es la palanca. Es lo que permite hacer en horas lo que antes llevaba días. Pero sin dirección, no sirve de nada. Por eso la historia de Anas Andalousi no trata realmente de inteligencia artificial. Trata de ejecución. De entender qué problemas valen dinero. De moverse antes que los demás. De iterar sin parar. Y sobre todo, de dejar de pensar como consumidor y empezar a pensar como constructor. Porque ahora mismo, mientras estás viendo esto, hay dos tipos de personas. Las que están aprendiendo sobre IA. Y las que están usando esa información para generar dinero. La pregunta es simple. ¿En cuál estás tú? Porque lo que casi nadie te dice, es que el verdadero punto de inflexión no es cuando empiezas a ganar dinero. Es cuando dejas de depender de una sola fuente. Y ahí fue exactamente donde Anas Andalousi dio el siguiente salto. Hasta ese momento, aunque ya generaba ingresos sólidos, todo dependía de un modelo principal, automatización para negocios. Funcionaba. Era rentable. Era escalable. Pero tenía un problema silencioso. Si ese modelo fallaba, todo caía. Y ese riesgo,
Aunque no se ve desde fuera, es lo que separa a alguien que gana dinero, de alguien que construye riqueza real. Así que empezó a diversificar. Pero no de la forma típica de probar cosas nuevas sin sentido. Lo hizo con estrategia. Todo giraba alrededor de lo mismo, inteligencia artificial aplicada a negocios. Nada fuera de ese eje. Nada improvisado. Primero, duplicó lo que ya funcionaba. Si un sistema de generación de leads funcionaba en inmobiliarias, ¿por qué no en otros sectores? Probó con clínicas estéticas. Luego con abogados. Después con negocios de reformas. El mismo sistema. Pequeños ajustes. Nuevos clientes. Más ingresos. Y aquí es donde ocurre algo interesante. La mayoría de la gente intenta reinventar la rueda cada vez. Anas no. Simplemente replicaba lo que ya estaba validado. Y eso le permitió crecer más rápido, con menos riesgo. Pero el siguiente movimiento fue aún más importante. Empezó a construir distribución. Porque hasta ese momento, conseguir clientes dependía de outreach manual. Mensajes. Emails. Contactos directos. Funcionaba, pero tenía un límite. Así que decidió hacer algo que antes había evitado. Empezar a crear contenido. Al principio fue incómodo. Nadie veía sus vídeos. Nadie interactuaba. Parecía una pérdida de tiempo. Pero entendía algo que la mayoría ignora. El contenido no es para hoy. Es para dentro de meses. Así que siguió. Vídeos explicando automatizaciones. Casos reales. Resultados. Errores. Sin postureo. Sin humo. Solo valor. Poco a poco, empezó a pasar algo. Personas interesadas. Mensajes entrantes. Clientes que ya confiaban antes de hablar con él. Y eso cambió completamente el juego. Porque ahora, ya no perseguía clientes. Los clientes venían a él. Y cuando eso pasa, los precios suben. La percepción cambia. Y el negocio se vuelve mucho más estable. Pero aún había otro nivel. Uno que muy pocos alcanzan. Producto y distribución. Ahí es donde todo explota de verdad.